Fisquito de Matemáticas. Tercera temporada. La verdad es que me hace mucha ilusión formar parte de esta familia de fisquiteros. Hoy vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Sabía Escher topología? Para eso vamos a presentar primero quién era Escher, a nuestro protagonista, Maurits Cornelius Escher. Era un pintor holandés de principios del siglo pasado. Aquí tenemos un autorretrato. Y se hizo muy famoso por sus figuras que representaban escenas imposibles. Estoy convencido que aquí todo el mundo ha visto alguna de ellas. Más adelante pondré alguna. Pues bien, su vida, al menos artística, quedó marcada profundamente por dos visitas que hizo cuando era joven a la Alhambra de Granada. Allí encontró obras de arte como esta, que le impresionaron muchísimo y empezó a reproducirlas, empezó a copiarlas, pero adaptándolas a su propio estilo. Por ejemplo, esto de aquí. Estos son lo que se llaman teselaciones, que es cubrir el plano sin dejar ningún agujero. ¿Cómo podemos formar esta teselación de aquí? Bueno, lo que hacía Escher era, está cargando el vídeo, cogía un cuadradito aquí, hacía una silueta arriba y hacía exactamente la misma abajo. Hacía una a la derecha y luego la llevaba exactamente a la izquierda. Con lo cual, como lo que le habéis quitado por arriba es lo que le habéis puesto por abajo, van a encajar perfectamente una encima de otra y una al lado de otra. Vale, ya tenemos a Escher, ahora vamos a ir con la topología. Para los que no sepáis qué es topología, como es bastante difícil explicarlo en un minuto, voy a hacer lo que hizo este hombre, que es o algo parecido. Este hombre pertenecía al comité del Nobel de Física, porque este año tuvo mucho que ver el Nobel de Física con la topología. El tipo sacó comida. Yo, lo siento, no he traído comida, lo que he traído son fotos, pero algo un poco más local. Por ejemplo, un plátano de Canarias. Tenemos un churro y un pretzel, porque no he encontrado ningún análogo, lo siento. Y entonces, ¿la topología qué es lo que hace? Estudia las propiedades de este tipo de objetos, de este tipo de espacios, que no cambian cuando los deformamos de manera continua. Por ejemplo, el número de agujeros. Este aquí tiene 0 agujeros, este aquí tiene 1 y este aquí tiene 3. Pensad en el churro antes de freírlo. Tenéis el churro, lo podéis deformar, lo podéis abrir, lo podéis retorcer. Mientras no rompáis ni peguéis nada, siempre va a tener un solo agujero. De hecho, los que sepáis topología ya reconoceréis que esto es exactamente un toro, es lo mismo que una rosquilla. Esto de aquí es como si fuera una esfera y esto de aquí es lo que se llama una superficie compacta de género 3. Vale, entonces, ahora tenemos teselaciones y tenemos topología. ¿Qué relación hay entre ellas? Parece que nada, esto no tiene agujeros, es un plano. Vamos a mirarlo más de cerca. Si nos fijamos, tenemos esta pieza de aquí. Esto es lo que se llama la pieza fundamental o dominio fundamental. Esta pieza se repite aquí, por ejemplo, y de hecho en todos lados. Es lo que nos sirve para cubrir todo el plano. Ahora, el lado izquierdo de la primera pieza es el mismo que el lado derecho, el lado derecho de la primera pieza es el mismo que el lado izquierdo de la segunda, pero las piezas son iguales, con lo cual el lado derecho de una pieza y el lado izquierdo de esa misma pieza son iguales. Pasa lo mismo arriba y abajo, si son iguales, ¿para qué vamos a ponerlos dos veces? Vamos a quitarlos, vamos a pegarlos. Cogemos la parte de arriba y la pegamos a la de abajo, obtenemos un cilindro. Ahora tenemos el lado derecho y lo pegamos al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Un toro, una rosquilla, es decir, tenemos topología. Con esto ya podemos intentar responder la pregunta de si Escher sabía topología. La respuesta es que probablemente no, porque no era matemático y además en esa época las teselaciones se estudiaban más desde un punto de vista que se llama la teoría de grupos o la cristalografía. Sin embargo, la topología estaba dentro de sus obras aunque él no lo supiera. Y además a muchos de nosotros, por lo menos a mí, eso me pasó. Yo de pequeño jugaba este juego que se llama Asteroids. Este juego de aquí tenías que ir disparando a estos asteroides y si os fijáis, cuando se mete por este lado aparece por arriba y cuando se mete por este lado aparece por este. Es decir, esto es un toro. El juego se desarrolla en un toro, aunque no lo supiéramos. Vale, con estas ideas en la cabeza, ahora podemos darle la vuelta. Podemos decir, vale, pues si yo ahora cojo un toro cualquiera y pinto cualquier cosa, si ahora yo lo abro, si eso fuera pintura que manchara y lo empiezo a hacer rodar en una dirección, haciendo rayas, haciendo bandas, voy a reproducir una teselación. Me pasaría lo mismo si en vez de en esa dirección lo hubiera hecho en esta otra y simplemente lo haría correr en estas bandas. Y en ambos casos lo que obtendría son teselaciones de este tipo. Estas teselaciones se parecen a las anteriores, pero son muy diferentes, no solo por el dibujo, sino desde un punto de vista matemático, porque estas son mucho más simétricas. Fijaos que si fijamos, por ejemplo, este punto y rodamos todo 180 grados, la imagen queda exactamente igual. Y esto ocurre porque lo que antes, el dominio fundamental ahora es diferente, va a ser este de aquí. ¿Y cómo identificamos los lados ahora? ¿Cómo pegamos?
Si empezamos en este punto aquí y empiezo a andar hacia el pico, me queda el lado azul a la derecha y el amarillo a la izquierda. Vuelvo al punto medio y empiezo a andar hacia el otro pico, me queda el lado azul a la derecha y el lado amarillo a la izquierda. Es decir, son el mismo lado. Si son el mismo lado, de nuevo, ¿para qué ponerlo dos veces? Los pego. Por supuesto pasa lo mismo con cada uno de los lados. Y me queda esto de aquí. Lo cierro y lo que me queda es un tetraedro. Tetraedro regular que topológicamente va a ser esto de aquí. Va a ser una esfera, que es como si fuera un cojín, hueco, pero tiene 4 puntos, que son los 4 puntos fijos de las rotaciones. Hace unos fisquitos, hace unos meses, vino Rafael Manitas y os contó que podíamos deformarlas un poquito. Lo que vamos a hacer es coger el pico de arriba y lo vamos a bajar abajo. Es decir, vamos a tener este cojín de aquí, con 4 picos. Ahora, una vez que tengáis este cojín, es mejor así porque los lados, que son, o sea, los ángulos que son de 90 grados, los podemos escribir así, y esos dos son importantes, por lo que veremos ahora. Tenéis ese cojín, le pintáis lo que queráis. Por ejemplo, esto de aquí. Esta va a ser la parte de delante, esto naranja lo vais a doblar y lo vais a pegar por detrás, dejando aire entre medias. Si nos olvidamos de los colores, vemos que esta rana, que estaría como por debajo, tendría la cabeza por arriba. Y ahora, para reproducir nuestra teselación de antes, cada una de las esquinas tenemos que hacerle una rotación de 360 dividido entre este 2, es decir, 180. Lo hacemos y vemos que respecto a cada esquina tenemos una rotación de 180, todo aparece dos veces. Este de aquí, que mira hacia arriba, aparece aquí mirando hacia abajo. Lo hemos hecho con este cojín. Hay otros cojines que podemos usar, por ejemplo este de aquí, 60, 60 y 60, o lo que es lo mismo, orden 3, 3, 3. Tomamos una figura, por ejemplo esta de aquí, parte de delante, doblaríamos la parte de atrás, donde este pico y este pico serían el mismo porque quedan pegados, y hacemos rotaciones respecto ahora a 360 entre 3, es decir, 120. Todo aparece repetido 3 veces, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Otro cojín que podemos usar, este de aquí, 4, 4, 2. Tomamos una figura, de nuevo, olvidándonos de los colores, vemos que este ojo y este ojo, cuando dobléis, van a estar juntos. Si miráis el cojín desde una perspectiva, veréis los dos ojitos. Hacemos las rotaciones que tocan y vemos que aquí la cara aparece 2 veces, porque tenemos orden 2, mientras que aquí las patas aparecen 4 veces, olvidándonos de los colores. Un último cojín que podemos usar es este de aquí, 6, 3, 2. Con esta imagen, olvidándonos de los colores, vemos que todo aparece 6 veces. Bueno, importante, estos objetos, estos cojines, los 4 que he puesto, son diferentes topológicamente por las esquinas, y además son diferentes del toro, porque tenía un agujero y estos no. Consecuencia, todas las teselaciones son diferentes. Usando topología se puede demostrar que hay exactamente 17 maneras de teselar un plano, y todas están en la Alhambra, por cierto. Podría poneros todas las que quedan aquí, pero he preferido volver un poco a lo de Escher, porque me parecía interesante. Por ejemplo, Escher, que aunque no sabía topología, empezó a trabajar con matemáticos. Por ejemplo, hizo esta reproducción que demuestra la geometría esférica y esta la hiperbólica. Otra es esta de aquí, que demuestra un poco la relatividad. Lo que para esto es arriba, para el otro puede ser la derecha, y no hay ningún tipo de contradicción. Además, esta es una de las cosas que más aparece en la cultura popular. Por ejemplo, una de las famosas entradas de Los Simpson. Otra aquí, una de las mejores series que hay, Futurama, cuando Fry y Bender buscan piso. Vaya, esto sí que es fantástico. Pero pagar por unas dimensiones que no vamos a utilizar. Y por último tenemos la perspectiva, que aquí vemos cómo juega para que Escher hacernos creer que es una escalera infinita, y este de aquí de la concavidad y convexidad, como no sabemos si las cosas salen o entran. Y esto de aquí nos permite hacer unas ilusiones ópticas bastante interesantes que tengo aquí. Tenemos esto aquí, esto es una cámara en directo, está aquí mismo. Vamos a grabar. Y vamos a ver, veis esto de aquí, estos cuadraditos. Sin embargo, cuando pongo un espejo, ¿veis? Que son unos círculos. Tengo aquí otra, traído aquí a mis amigos, se me caen todos, los dragones. Ahora cojo esto de aquí, un poco lejos, están aquí, se quedó. Estáis aquí, podéis saludar. Y vemos que tenemos aquí los dragones que no me pierden de vista.
Bueno, como veis, os he dado una pequeña idea de por dónde van las ilusiones ópticas.